¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, un video más para Wolf Car Motors. En este video súper interesante y diría yo que un video bastante novedoso, vamos a aprender a medir pues la carga de una batería, si una batería realmente sirve o no sirve, en qué condiciones está, no con un multímetro para medir voltaje, no, vamos a medir el amperaje de esa batería. Y pues ustedes saben que con un multímetro no vamos a poder medir nunca el amperaje de la batería porque lo tronamos el multímetro, el que sea lo tronamos. Así es que se utiliza este testeador de baterías o testeador de cargas que simula la carga de la marcha cuando le damos a la llave para que ande nuestro auto. Así es que no se vayan porque va a estar muy interesante. Comenzamos. Ok amigos, vamos a comenzar este video. Bueno, pues resulta que tenemos ahí en la imagen, es un cargador, no es un cargador, es un comprobador de batería, es un simulador de la carga que da la batería en su máximo uso en el momento de que arranca. Estamos hablando de la corriente que jala pues en este caso la marcha del auto, porque pues estamos hablando de baterías de auto, camioneta, coche, etcétera, hasta de lanchas, barcos, pequeñas embarcaciones. Estamos hablando de baterías de 12 volts y en este caso el medidor, si ustedes ven aquí, les voy a mostrar con la flechita, hay de 6 volts. Esta parte de arriba, esta escala son volts, es el voltaje que vamos a utilizar de referencia para ver toda esta funcionalidad de la batería y se da en volts. Vamos a ver cómo se utiliza este aparato básicamente. Bueno, pues resulta que aquí tenemos esta escala de 6 volts que es desde 0 hasta 6.8. Aquí 6.8 donde termina el OK. Resulta que ese es para los autos que prácticamente ya no hay, pero pues a lo mejor alguna motocicleta o un auto muy pequeño utiliza todavía 6 volts, su sistema de 6 volts, pero no lo creo, o a menos que estén dos baterías conectadas en serie para producir dos de 6 volts para producir los 12 volts que utilizan normalmente pues todos los aparatos e instrumentos que utilizan los coches hoy en día. Muy bien, bueno, pues resulta que esa escala pues es para 6 volts. No le vamos a hacer caso ahorita, nos vamos a enfocar a la de abajo donde dice 12 volts. Imagínense que todo esto está ahorita en rojo. 12 volts entonces, para una batería de 12 volts desde 0 hasta 9 volts, que es aquí, pues resulta que de 0 a 9 volts resulta que está bad. ¿Qué significa bad en español? Pues malo, o sea, ya no sirve tu batería, está totalmente dañada, se acabó, finish, en fin. Puedes hacer el intento de cargarla a ver si se pasa esta escala de acá, pero no creo. Normalmente una batería que carga ahí ya está muerta. Bueno, vamos a la siguiente parte, que es la parte amarilla. Esa comienza en 9 volts y termina desde aquí, en este caso, porque está subdividida, si se dan cuenta es como una escalerita, donde estos 200 pues es el CCA. Ahorita explico lo que es el CCA. Ahorita lo importante es que esta área amarilla que va desde máximo, desde los 9 volts hasta los 11.1 aproximadamente ahí, 11.1 volts, que estamos hablando para un CCA de 1000 ¿qué? 1000 amperes, ¿ok? Entonces, ¿qué significa este weak? Significa en español
débil. Es una batería que si está esta flechita que está aquí, esta aguja corre. Este no es digital, así funciona. Cuando tú le metes carga, cuando tú conectas los dos polos, este es como si tuviera como si fuera una batería o muy parecida en ese sentido. Tiene un conector positivo y uno negativo y lo conectas a los dos polos de la batería, que está totalmente fuera del auto o en el auto, pero sin conectar al sistema, porque si tú lo dejas conectado al sistema, puedes dañar pues sensores, puedes dañar computadora, etcétera. Así es que esta prueba se debe de hacer sin que esté conectada a la batería, totalmente aislada, aunque la tengas montada en el auto. Desconectar las conexiones del auto y conectar los dos polos de este pues comprobador o test de starter, o sea, test de la marcha, ¿Por qué la marcha? Porque la marcha es la parte que más requiere corriente en el coche. Si tu marcha jala, todo va a funcionar bien, no va a haber ningún problema. O sea, va a ser muy difícil porque es la máxima carga que se requiere. ¿De cuánto se requiere? Miren, este comprobador de baterías pues jala aproximadamente, hay una resistencia adentro que es la que hace que simule esa corriente que normalmente utiliza la marcha del auto, y es en este caso de 100 amperes. Cuando un coche pues funciona, hay desde 100 hasta 300 en un camión, por ejemplo, ya. Entonces, pero estamos hablando de que este es un buen indicativo de cómo funciona o de en qué condiciones se encuentra tu batería realmente. No es solo medir el voltaje, que eso lo haces muy fácil con un multímetro económico de 100 pesos. No, es muy importante medir la corriente que soporta este coche. Entonces, esta batería. Entonces, para eso se utiliza este starter test. Es un testeador de corriente de cuánto soporta la batería. Muy bien, bueno, ok. Ahora vamos a esta escalita que está aquí. Se dan cuenta, aquí dice 200, 400, 800, a 600, perdón, 800, 1000. Y en el lado verde, el final del verde es el máximo, que es 12.8 volts, abajito de 13 volts. Pero en el lado negativo, pues varía. ¿Por qué? Porque este 200, 400, 600, etcétera, dice aquí, capacidad de la batería en frío de arranque, amperes de arranque. O sea, hace CCA. Porque también se puede medir el CA, que es la corriente, es la cranking amperes. O sea, cranking amperes significa la corriente que se necesita en el arranque, ¿ok? Pero en este caso toda esta tabla está hecha en función del CCA. ¿Por qué? Porque el CCA es menor, porque es cuando la batería está a menos tantos grados centígrados, o sea, está fría al máximo, es como el máximo esfuerzo que le puedes pedir a la batería cuando está más fría. Si la batería está en lugar más cálido, la batería funciona con mejor amperaje, se forza menos, pero cuando está fría, ese es el número que vale. Entonces, en las baterías te vas a encontrar dos numeritos, el CA, que es mayor, normalmente, por ejemplo, una batería chica, te puedo decir que puede traer un CA de 450 y el CCA a lo mejor es de 400. ¿Se dan cuenta? 50 amperes de diferencia. Por eso aquí todas las medidas se hacen al máximo, o sea, hace con la resistencia máxima que te va a producir la batería en frío, el CCA. Ok, entonces todas estas medidas de aquí, de esta área verde, funcionan en función de eso. ¿Cómo se utilizan estas medidas? Bueno, esto está interesante porque este 200 es cuando una batería está en 200 CCA o 220 o 190, por ahí así. Entonces esta escala es la que vale. ¿Qué te indica esto?
Pues que si al tú aplicarle carga, cuando tú mides la batería puede estar por aquí, en 11.8, en 12, 12.2, 12.4, hasta 12.8, cuando está bien llena la batería de voltaje, ¿ok? Pero cuando tú le aplicas la carga con este aparato, por 3 segundos le aprietas el botón rojo, ya lo verán en los videos cortitos que voy a meter al final. En ese momento, pues la aguja se mueve hacia atrás y se queda estancada en una medida de estas, en una parte del área verde y a veces hasta en el área amarilla, significando que pues ya no te va a alcanzar para arrancar el motor, o que se te va a descargar el primero o segundo día que la dejes sin andar tu auto, tu batería. Ok, sin cargar la batería. En este caso, para un coche o una moto que tiene 200 CCA, o sea, cold cranking amperaje, pues resulta que tiene que estar la aguja máximo aquí, tiene que bajar a aplicarle la carga. Si está en cualquier parte del lado derecho, está la batería perfecta. Para una batería de 400, pues tiene que estar aquí, que aproximadamente, si usted sigue en la línea, es como 2.3, 2.4, más o menos, o más bien 2.4, 2.5, es aquí. Aquí debe de marcar como máximo. Si está más hacia lo amarillo, ya la batería está débil y te va a estar fallando seguido. Si está todavía en lo verde, no va a haber ningún problema, va a cargar bien, porque una batería que es de 400 CCA normalmente se utiliza para un coche que va a necesitar alrededor de máximo 200 amperes, es lo que necesita la marcha. Entonces, pues te va a funcionar muy bien. Y igual acá, por ejemplo, un Cougar trabaja con 800 CCA, una Navigator. Bueno, pues tiene que estar acá. Si está acá en donde decíamos que era 12.5, pues resulta que ya está débil. Para ese Cougar, para ese auto, para esa batería, ya no va a funcionar bien la marcha, que ya a la mejor anda en 250, 300 amperes, o va a estar demasiado débil. Aunque si fuera de 400, pues estaría perfecta. ¿Me explico? Bueno, creo que eso está interesante. Es a la hora de aplicarle la carga. Conectas el voltaje a la batería, lo mides y te va a dar en una de estas zonas, entre 11.8 a 12.8. Pero a la hora de aplicarle carga, la aguja se mueve a la izquierda y en ese momento te va a indicar, dependiendo la capacidad de CCA de tu batería, que viene ahí en la batería en una marcada, pintada, en una calcomanía, pues ahí vas a ver cuál es el CCA de tu batería, y dependiendo de eso vas a saber si está bien, si está ok o si está débil ya. Perfecto. Ahora, esta parte, ¿cuánto debe de bajar realmente de donde esté hacia abajo? ¿Es tan importante el voltaje? Realmente no, lo más importante es la diferencia que baja a la hora de aplicarle la carga. De que esté solo sin conectar, a conectarle y cargarle con este testeador, o sea, conectarle los 100 amperes. Esta tablita que está aquí, la amarilla, que dice load volts, que es carga de voltaje o voltaje de carga, y acá dice esta otra línea, mínimo crank volts, voltaje de crank mínimo, o sea, hace voltaje de cuando le metes la marcha, o cuando aprietas el botón rojo a este testeador y le das carga. Ese es el voltaje mínimo que debe de bajar. Cuando tú tienes conectado un voltímetro, o en esta área lo puedes ver tú. En este caso, por ejemplo, 11.4 está aquí. Dice que cuando tiene 11.4, estamos hablando de esta parte, lo mínimo al conectarle carga debe de bajar a 10.6. De 11.4 debe de bajar a 10.6, aproximadamente por aquí. Y si eso pasa, si eso lo ves en un multímetro midiendo voltaje, o aquí en este aparato, tu batería todavía está en buenas condiciones y se puede cargar y no hay ningún problema. Y por ejemplo, vamos al mínimo, que es mínimo en el caso de 200, porque dice aquí más abajo de 200
pues revisar otra tabla de voltaje de arranque, porque esta tabla, o sea, este medidor ya no funciona, esta tablita amarilla. Necesitas de 200, que es este, hasta 1000 funciona esta tablita. En este caso 10.2, que es aquí aproximadamente. Si aquí está tu voltaje, tú le aplicas la carga, debe de bajar mínimo a 7.7. 7.7 está aquí, 7 aproximadamente por ahí. Ahí debe de bajar como máximo. Si baja más, y esto no necesitas comprar este aparato que te va a costar alrededor de 1,000-1,500 pesos, sino con un multímetro de 100 pesos te puedes dar cuenta, midiendo el voltaje, a cuánto baja a la hora de que le das la marcha, y eso te indica qué tan bien o qué tan mal está tu batería. Muy bien, eso está muy interesante, o como dirían los jóvenes, muy cool. Ahora, esta parte de acá, que es de 12.8 hasta 16, ¿qué significa? Dice aquí, sistema charging system, que significa sistema que está cargando. Estamos hablando cuando la batería está conectada al coche, y o sea, al alternador, está mandando corriente. Tiene que estar siempre en el área verde, la aguja, esta aguja de acá, debe estar en el área verde a la hora de echar a andar el coche. Nunca debe de bajar. Estamos hablando que nunca debe de estar abajo de 13.6. Si está abajo, es en esta área roja o más para acá abajo, significa que está mandando muy poca carga y que tarde o temprano tu batería se va a dañar y que no va a ser suficiente para que arranque la próxima vez, o si lo dejas una noche parado, aunque tu batería esté buena, pero ya es culpa del alternador, el regulador del alternador, que está mandando poca carga. Debe de estar entre 13.6 y 14 y 15. ¿Ya vieron? Ese es ok. Lo ideal 14.5, aproximadamente 14.4 volts. Y si está más de 15, si está cargando 15.2, 15.4, 15.8 o 16 volts, aguas, porque tu alternador o el regulador que controla la carga que manda el alternador, pues no la está regulando y está mandando de más, y tu batería se va a calentar, se va a hinchar, se le van a hacer como burbujas, se va a ablandar y se va a reventar. O sea, se va a morir. Para eso sirve esta área de medición, cuando el coche está andando. Muy bien, pues ahí está. Es una pequeña clase de cómo funciona este tester. Ahorita lo van a ver completito el starter tester, y en los videos que les voy a poner a continuación, y pues más o menos van a ver unos ejemplos de cómo funciona. Me dio gusto estar con ustedes. Nos vemos en el próximo video. Denme un like, suscríbanse, y pues vamos a ver los videos. Vamos ya. Ok. Colocamos el positivo. Levantamos esto aquí, horizontal. Ponemos el negativo. Nos está dando ahí una medida. Vamos a ponerle luz. A ver, amigos, tenemos conectada una batería que, según esto, tiene una carga bastante buena, si se dan cuenta. ¿Ya vieron dónde está la aguja? Ok. Vamos a meterle como la carga del... A ver hasta dónde baja con la carga del... Lo que sería... Pues esto es una resistencia, pero está simulando lo que vendría siendo la carga del arranque del auto. Lo vamos a dejar 1, 2, 3 segundos. ¿Va? Va. 1, 2, 3. Salió humo, porque es una resistencia. Pero vieron que se fue hasta el amarillo. O sea, no se quedó en el verde. Vamos a hacer otra. 3 segundos. 1, 2, 3.
Amarillo. Lo que me dice que esta batería no está en buenas condiciones. A pesar que la batería aparentemente está llena, no aguanta la carga. La última. 1, 2, 3. Bueno, pues ahí está, amigos. Aproximadamente 12.4, 12.5 volts. Ahorita lo que quiero ver es cuando le aplique carga por 3 segundos hasta dónde baja. Esta batería fue cargada hace aproximadamente unas pues yo diría que ya unas 10 horas. Prácticamente 400. Ahora vamos a repetir la prueba después de media hora de cargar. Si se dan cuenta, está ahí como en 12.7. Vamos a apretar el botón rojo 3 segundos y ver hasta dónde puede llegar esta. ¿Se dan cuenta? Prácticamente llegó a los 600, 580, por ahí así, después de cargar. Y esta batería quiero que vean que es una batería, el número importante es el bajo, el que es CCA, que es amperes de arranque en frío, CCA. Ese es lo que debe de dar a la hora de que hace uno esta prueba. 450 y está dando, como vieron ustedes, casi los 600. Entonces aparentemente está bien. Obviamente ahorita se acaba de cargar. Esto te lo debería de estar dando 1 o 2 días que dejes sin cargar el coche, sin andar. Debería estar dando esta cantidad, o sea 450. En realidad es una batería chica. Hay baterías como esta que es más grande, mucho más grande en potencia. Esta da 800 CCA. Ok, casi el doble de esta de 450. Obviamente si tú le puedes meter a tu coche una batería como esta grande, pues te va a durar muchísimo más que esta. Y esta, que es del mismo tamaño, aunque esté al revés ahí, alcanzan a ver que es de 530 en lugar de los 450. O sea, hace aproximadamente que 80 más, 70 más. Ok. Listo.